Mi esposo despertó del coma gritando por otra mujer. Llamé a Isabel. No sabía qué más hacer. No sabía a quién más recurrir. Había estado en la sala de cuidados intensivos durante casi 3 semanas. 3 semanas de máquinas pitando, de médicos que hablaban en códigos y esperanzas sostenidas por cafés fríos y oraciones susurradas. Cuando supe que Daniel había sobrevivido al accidente, creí que ese era el final del horror. Pero no lo fue. Lo que vino después fue peor, más desconcertante, más humillante. Estaba sentada al lado de su cama cuando sus párpados se movieron por primera vez. Tomé su mano de inmediato, me incliné, rogué que me escuchara. Estoy aquí, Dani, te amo, estoy aquí. Y entonces él abrió los ojos. Me miró. O al menos eso creí. Pero lo que dijo fue, ¿dónde está Isabel? Dicho así, con urgencia, como si estuviera buscando a alguien que lo había abandonado. Mi nombre es Laura, soy su esposa desde hace 12 años. ¿Isabel? Repetí, en shock. Sus ojos estaban abiertos, pero su mente claramente no estaba aquí. Miraba alrededor de la habitación con desesperación, ignorando por completo mi presencia. Sus dedos se aferraban a las sábanas del hospital como si el mundo estuviera colapsando bajo él. ¿Dónde está Isabel? Isabel, intenté calmarlo. Pensé que era delirio postraumático, confusión, algo neurológico. Dani, estás en el hospital. Tuviste un accidente. Estoy aquí. Pero entonces volvió a decirlo, más bajo, con lágrimas en los ojos. Isabel, por favor. No te vayas otra vez. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Otra vez. En ese momento, la enfermera entró corriendo para verificar los signos vitales, y yo me retiré torpemente. Sentí un calor subiendo por mis mejillas, una oleada de vergüenza que no tenía nombre todavía. Solo supe que algo no estaba bien. Después de todo lo que había pasado, después de dejar todo en pausa para estar con él no pensó en mí. Pensó en otra mujer, y no era un nombre aleatorio. Yo conocía a una Isabel. La conocí en una reunión de Daniel hace 2 años. Era la nueva jefa de proyectos en la empresa donde él trabaja. Alta, elegante, de esas mujeres que caminan con la seguridad de que todos las están mirando. Él me dijo que apenas interactuaban, que ella era, exageradamente estricta y algo seca. En ese momento, le creí. Ahora, no tanto. No sabía si estaba cayendo en conclusiones precipitadas, si estaba interpretando demasiado, pero algo en el tono de su voz, ese tono quebrado cuando dijo su nombre, no era profesional. Era íntimo, era nostalgia pura. Cuando terminé de vomitar en el baño del hospital, marqué su número. Isabel seguía guardada en mis contactos, porque alguna vez me envió la invitación para un evento de la empresa, con emojis, como si fuéramos amigas. Me temblaban tanto las manos que presioné con acento agudo, llamar, sin pensarlo. Sonó 3 veces, 4, hola, su voz era suave, tranquila, como si nada hubiera pasado. Me tragué el nudo en la garganta. Es Laura, la esposa de Daniel. Hubo una pausa, casi imperceptible. Ah, ¿cómo está? Dijo finalmente. Nada en su voz indicaba sorpresa ni preocupación. Frialdad quirúrgica. Despertó hace 1 hora. Está confundido. ¿Confundido cómo? Está buscando a alguien. A ti. Silencio. Silencio absoluto. Casi podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Lenta, medida. Lo siento. Dijo al fin, con una voz que sonó casi resignada. ¿Lo sientes? Repetí, como si no entendiera lo que eso significaba. No debió pasar, pero pasó, y ahora, no sé qué decirte. Y entonces colgó. Isabel colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, esperando que fuera una mala señal, un error, un glitch. Pero no, no fue un error, fue una confesión. Después de que Isabel colgó, me quedé sola en el pasillo del hospital, con la espalda apoyada contra la pared estéril y el teléfono aún en la mano como si fuera una bomba que no terminó de explotar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que una enfermera me preguntara si necesitaba agua. Le dije que no, lo que necesitaba era una explicación. Lo que necesitaba, no existía. Cuando volví a la habitación, Daniel estaba dormido otra vez. O eso creí. Su pecho subía y bajaba lentamente, la respiración asistida aún zumbaba en el fondo. Me senté, volví a tomar su mano, pero esta vez ya no era un gesto de amor. Era una forma de sostenerme a mí misma. ¿Quién es Isabel? Pregunté en voz baja, no esperando respuesta. Y entonces él abrió los ojos, sin siquiera mirarme. ¿Ya vino? No dijo mi nombre, no preguntó si yo había estado ahí todo el tiempo. No me dijo gracias, solo eso. ¿Ya vino? Tragué saliva. No, le dije. Lo escuché más como un ladrido seco que como una palabra. Sus ojos finalmente se posaron en mí. Confundido, luego desconcertado, luego, culpable. Lo vi, apenas duró un segundo, pero lo vi. La sombra cruzó su cara como una nube oscura. ¿Laura? Sí,
Laura, tu esposa. La palabra me dolió en la garganta. Pasó su lengua por los labios resecos. Cerró los ojos, como si deseara poder retroceder el tiempo. Pero no dijo nada, no pidió perdón, no intentó explicarse, y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Las siguientes 48 horas fueron un circo de médicos, fisioterapeutas y evaluaciones neurológicas. Todos felices porque Daniel había despertado con signos estables. Nadie parecía notar que algo en él estaba completamente ausente. Yo hacía el papel de esposa devota. Aportaba información médica, tomaba notas, preguntaba por las dosis. Mientras tanto, él evitaba mi mirada. Solo hablaba cuando era estrictamente necesario. Y nunca me dijo, te amo. Pero entonces, la tercera noche, mientras lo ayudaba a acomodarse en la cama, me susurró, fue un error. Congelé, sentí el corazón martillarme las costillas. ¿Qué fue un error? Todo, Isabel, yo, nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me quedé quieta. ¿Tuvieron una relación? No fue planeado. Eso fue todo lo que dijo. Me reí, una risa quebrada, absurda, que se sintió más como un grito asfixiado. Claro, porque acostarse con tu jefa requiere espontaneidad, ¿no? Él no respondió, no negó que ella fuera su jefa, no negó que se acostaran, no negó nada, y así fue como me enteré. 12 años de matrimonio, 14 de relación, una hipoteca compartida, 2 perros, una herencia invertida en su empresa. Y me enteré de su infidelidad al pie de una cama de hospital, con los tubos aún colgando de su brazo y el monitor pitando con cada latido de un corazón que, evidentemente, no me pertenecía. Cuando salí del hospital esa noche, manejé sin rumbo durante horas. Terminé frente al departamento de mi hermana menor, no porque quisiéramos mucho, sino porque no tenía a nadie más. Me estacioné, llamé desde el auto. ¿Pasa algo?, dijo ella al contestar, medio dormida. ¿Puedo quedarme esta noche? ¿Qué pasó? Me acabo de enterar de que mi esposo tenía una relación con su jefa. Y acaba de despertar del coma pidiéndola por nombre. Silencio. ¿Estás bromeando? Ojalá. Me abrió la puerta en bata y sin maquillaje, y sin decir nada más me abrazó. Era incómodo, porque nunca fuimos así de físicas, pero esa noche no me soltó. Me senté en su sofá, le conté todo. Ella escuchó, me sirvió vino, y luego, dijo, ¿y si no fue la única? La frase se clavó en mi estómago. Nunca lo había considerado. ¿Qué quieres decir? Isabel no fue su primer desliz, Laura. Fue el que se quedó en su cabeza. El que sobrevivió al coma. ¿Qué tal si hay más? ¿Y si ella es solo la punta del iceberg? Me quedé mirándola. El vino me sabía a veneno ahora. No sé si quiero saberlo, murmuré. Entonces no llames a nadie más. Y ahí supe que sí quería. Necesitaba saberlo todo, aunque me destruyera. A la mañana siguiente, volví al hospital. Ojerosa, sin maquillaje, sin fuerzas para fingir nada. Daniel me miró desde la cama con una mezcla de vergüenza y miedo, como si ya no supiera quién era yo para él. O peor, como si supiera exactamente quién era y eso lo incomodara. ¿Dormiste bien?, preguntó, con esa voz débil que aún se le enredaba en la garganta. Lo ignoré, fui directo a la silla. Crucé las piernas, me crucé también los brazos. ¿Quieres contarme toda la historia ahora, o tengo que seguir sacándotela pedazo por pedazo? Él suspiró, cerró los ojos. No quiero hablar de eso, Laura. No ahora. Entonces dame una razón para no llamar a Isabel otra vez y pedirle que lo haga ella. Eso le dolió. Lo vi en cómo apretó los dientes, cómo le tembló el labio inferior. Fue hace más de un año, dijo al fin, cuando ella llegó a la empresa. Empezó siendo algo tenso. Ella era brillante, dura, no toleraba errores. Y yo, me obsesioné con gustarle, y lo lograste. Dije, sin tono alguno. No fue un plan, no fue inmediato, fue en un viaje de trabajo. El clásico cliché, una presentación salió mal, los dos nos quedamos a corregirla, había vino en la habitación. Me dolía escucharlo, pero dolía más no saber. ¿Fue solo una vez? Me miró, esa pausa, ese silencio, esa maldita pausa. No, admitió, finalmente. No lloré, no grité, solo asentí, como si ya lo supiera, pero necesitara escucharlo para que fuera real. ¿Cuánto tiempo? 7 meses, tal vez 8. Me reí, sonó como un ladrido enfermo. Una risa hueca que rebotó contra las paredes. ¿Y por qué terminó? Dudó. Ella quiso algo más. Yo le dije que no iba a dejarte. Se molestó. Cambió de equipo. Desde entonces no la había vuelto a ver, hasta el accidente. ¿Y pensaste en ella mientras te debatías entre la vida y la muerte? No lo sé. Susurró. Me levanté, fui hasta la ventana, apoyé la frente contra el vidrio frío. No puedo hacer esto, Dani. Lo sé. No sabes, porque si lo supieras, me estarías rogando. Me estarías llorando, me estarías suplicando que no te deje. Pero estás ahí,
con esa expresión de lástima. Como si yo fuera la que te falló. Él no respondió, y eso me lo dijo todo. Esa misma tarde, volví a llamar a Isabel. No porque quisiera, sino porque necesitaba entender algo. ¿Por qué ella también se mostró tan tranquila? ¿Acaso yo era la única en shock? Me contestó al segundo tono. Sabía que ibas a llamar. Dijo, sin saludar. Entonces, ¿por qué colgaste anoche? Porque no sabía qué versión querías escuchar. ¿La de él o la mía? Eso me sacudió. ¿Qué quieres decir? Que Daniel y yo no éramos un simple desliz. Al menos no para mí. ¿Estás diciendo que estabas enamorada? Estoy diciendo que él lo estaba. Me senté, sentí que la piel se me enfriaba de golpe. Perdón, ¿de verdad crees que alguien grita tu nombre al despertar de un coma si no hay algo profundo ahí? No fue sexo, no fue adrenalina, fue escape. Él me decía cosas que no quiero repetirte, por respeto. ¿Respeto? Sí, porque tú fuiste la esposa mientras yo era la otra. Y aunque ahora estés en guerra, eso no cambia lo que compartimos. ¿Qué compartieron, Isabel? ¿Qué tanto fue más allá de lo físico? Ella hizo una pausa. Planeábamos irnos juntos. En abril, habíamos empezado a buscar un lugar en Mérida. Él incluso ya había hablado con un abogado. ¿Estás mintiendo? ¿Estás tan segura de conocer al hombre con el que dormías? La llamada terminó poco después. No porque colgara yo, no porque lo hiciera ella, sino porque una enfermera me llamó. Daniel había tenido una pequeña recaída. Un desmayo, algo sobre su presión bajando de golpe. Y cuando llegué, allí estaba ella, Isabel, en su habitación, sentada al borde de la cama, tomándole la mano, como si fuera ella, su esposa. No me vio entrar. Ella estaba ahí, sentada junto a su cama, con la mano de Daniel entre las suyas como si le perteneciera. Y él tampoco notó mi presencia al principio, porque tenía los ojos cerrados. No dormido, solo escuchando. No tenías que volver conmigo, susurró Isabel, pero me dolió que ni siquiera lo intentaras, que simplemente dijeras que era demasiado tarde, cuando yo te habría esperado. Él no respondió, pero tampoco se apartó. Mis pies se movieron solos. Entré sin hacer ruido, aunque algo dentro de mí quería golpear la pared, gritar, romper algo. Pero me obligué a ser fría, precisa, visible. Qué curioso, dije desde el umbral, que estés más cómoda aquí que cuando te llamé. Isabel se giró, solo un poco, ni siquiera soltó su mano. Pensé que tenías derecho a saber la verdad, dijo, y vine a dársela también a él. ¿La verdad? ¿Antes o después del discurso romántico? Ella alzó el mentón, esa expresión de dignidad ensayada que seguramente usaba en cada junta de trabajo. No estoy aquí para pelear contigo, Laura. No, claro que no. Solo viniste a ver al hombre con el que planeabas escapar mientras su esposa limpiaba vómito en la sala de urgencias. Daniel abrió los ojos en ese momento. Me miró, y por fin, soltó su mano. Isabel, dijo, débil. No debiste venir. Eso la sacudió. Lo vi. La máscara se resquebrajó apenas por un segundo. No me digas eso. Le susurró. No después de todo lo que dijiste. De todo lo que prometiste. Tú ibas a dejarla. Lo dijo mirándome, como si yo fuera un adorno que ahora estorbaba. Pero no lo hice. Repitió Daniel, más firme esta vez. ¿Porque no quisiste o porque no tuviste el valor? El silencio que siguió fue brutal. Crudo, no apto para hospitales ni salas blancas con sábanas bien dobladas. Te pedí que te fueras, Isabel, dije, y por primera vez en días, mi voz sonó como una orden. Ella me miró, casi con lástima, como si creyera que todavía tenía poder aquí. No vas a arreglar esto, Laura. Por más que quieras, ya lo perdiste. No, le dije, pero tú nunca lo tuviste. Y me acerqué, abrí la puerta, me hice a un lado. Fuera, ella se levantó despacio, como quien sabe que ha sido derrotada, pero no piensa admitirlo. Pasó junto a mí sin decir una palabra más, pero al rozarme, me dijo algo en voz tan baja que solo yo la escuché. ¿Sabías que a veces decía mi nombre dormido? Sentí el golpe como una bofetada invisible. No respondí, no quería darle ese placer. Cerré la puerta, me volví hacia él. ¿Es cierto? Él no me miró, se quedó viendo el gotero, como si fuera lo más fascinante del mundo. Dímelo, Daniel, a veces, susurró, pero no lo recordaba al despertar. ¿Y eso hace alguna diferencia? Se encogió de hombros, como un niño pillado copiando en un examen. Te juro que quise dejarlo. ¿A ella? Todo. A ella, a mí mismo, a la vida que llevábamos a escondidas. Pero siempre había una excusa. Siempre había algo más. Y luego, tú eras mi realidad, lo estable, lo correcto. ¿Y ella? Ella era lo que me hacía sentir vivo. Nunca he recibido una cachetada. Pero si alguien me hubiera golpeado en ese momento, dudo que hubiera dolido más. Me quedé de pie, en silencio, hasta que dije, mañana, me voy de esta habitación. Y no vuelvo.
Laura, no te estoy dejando. Todavía no. Pero necesito aire. Necesito saber si puedo respirar sin ti. Porque tú ya lo hiciste. Salí. No lloré. No frente a él. Pero apenas crucé la esquina del pasillo. Me deslicé por la pared y me quedé ahí, hecha un ovillo, sollozando como una adolescente traicionada. Y en medio de esa grieta emocional, alguien me tocó el hombro. Era el enfermero que había estado atendiendo a Daniel desde el primer día. Perdón si no debo decir esto, susurró. Pero usted merece saber que Isabel vino a verlo 3 veces mientras él estaba en coma. Lo miré, confundida. ¿Cómo dices? Ella venía, se sentaba, le hablaba, le acariciaba la mano. ¿Y por qué no me lo dijeron? Nos pidió que no se lo contáramos, que era por el bienestar emocional del paciente. ¿Y ustedes se lo creyeron? Él bajó la mirada. Era convincente. Parecía importante para él. Me levanté, me sentí mareada, todo mi cuerpo temblaba. Isabel no solo había estado allí desde antes, había estado ganando terreno mientras yo dormía en sillones, pagaba facturas médicas y rezaba por el hombre que pensaba que aún me amaba. Esa noche no dormí, el cuerpo sí, lo fingió. Cerré los ojos, me acosté en el viejo colchón inflable de mi hermana, pero la mente no dejó de correr. Pasé horas reviviendo cada conversación que había tenido con Daniel los últimos 2 años. Buscando señales, y lo peor es que sí, había señales. Pequeñas cosas que, en ese momento, pasé por alto. Por amor, por rutina, por cobardía. La junta, que se alargaba hasta las 11 de la noche. La capacitación, de fin de semana en Puebla que canceló al último minuto. El olor a perfume en su chamarra que él juró era de una colega con manos intensas, al abrazar. ¿Cómo no lo vi? O tal vez lo vi. Y simplemente no quise saberlo. Lo cierto es que la historia ya no era mía. Era de ellos. Y yo había sido solo el telón de fondo. El marco, el escenario donde su mentira podía funcionar. Volví al hospital 2 días después. Había hablado con su médico por teléfono. Su condición estaba estable. Le darían el alta pronto. Perfecto. Que se vaya con su verdad a cuestas. Cuando entré en la habitación, él estaba viendo por la ventana. No me oyó entrar. ¿Te vas a ir con ella? Pregunté, sin rodeos. Se sobresaltó, pero no respondió de inmediato. Respiró hondo, como si estuviera contando mentalmente antes de hablar. No lo sé. ¿La amas? Otra pausa. No como te amo a ti. Eso me dolió más de lo que debería. Porque se sentía como una excusa disfrazada de halago. Pero sí la amas, sí. Susurró. Tuve que sentarme. Me miró con un tipo de tristeza que parecía egoísta. No era tristeza por lo que me hizo. Era tristeza por lo que él iba a perder. ¿Y por qué gritaste su nombre al despertar? Porque pensé que estaba muerto. Y cuando creí que ese era el final, ella fue lo último que recordé. No yo, no nuestra casa, no nuestro perro, no mis abrazos, no los viajes. Ella, no podía quitarme la imagen de Isabel sentada al borde de su cama, hablándole mientras yo creía que él estaba entre la vida y la muerte. Ella susurrando, te amo, en mi lugar. Ella tocándole la mano como si la hubiera ganado. Como si yo no existiera. Le di una carpeta. Dentro había las copias de los papeles del seguro, de la hipoteca, de la cuenta conjunta. Te toca a ti ahora. Si vas a irte con ella, hazlo limpio. ¿Estás pidiéndome el divorcio? No, dije, te estoy dejando sin excusas. Pero la historia no se detuvo ahí. 2 días después, Isabel me escribió. No llamó, me escribió, como si esto fuera una solicitud de reunión por Zoom. Laura, me gustaría hablar contigo. Una sola vez, en persona, sin él. No sabía si contestar, no sabía qué quería de mí. ¿Ganar? ¿Presumir? ¿Confesar? Pero terminé respondiendo. Mañana. 5 de la tarde, en el café de la esquina del hospital. Llegó temprano, con ese blazer beige que siempre parecía usar. Como si estuviera vestida para darme una lección. Nos sentamos, ella pidió un té, yo nada, no vengo a pelear. Empezó. Tampoco a convencerte de nada. Entonces, ¿qué haces aquí? Vengo a pedirte que lo dejes ir. De verdad, no solo con documentos, no solo con indiferencia, con el corazón. La miré, por un segundo, lo hice con objetividad. Era hermosa, no en un sentido de revista, en un sentido que transmitía poder, decisión, seguridad. ¿Y tú crees que eso es algo que se puede pedir? Le dije, no, admitió, pero si tú no lo haces, él no va a saber cómo soltarte. Y lo necesito libre para saber si de verdad me elige. Esa última parte me perforó. ¿Y si no lo hace? Pregunté, entonces me voy. Dijo, sin vacilar, no vine a arrastrarme por amor. Pero tampoco quiero vivir sabiendo que está contigo por inercia. Hubo un momento de silencio entre nosotras. Y por un segundo, por mínimo que fuera, la entendí. ¿Lo amas? Ella se encogió de hombros, pero sus ojos sí respondieron. Sí,
Pero no como crees, no es de película, no es limpio, es jodido, es sucio, es ese tipo de amor que te arruina y te reconstruye al mismo tiempo. Y aún así lo quieres, porque me hace sentir viva. No dije nada más, solo me levanté y la dejé ahí. Pero mientras salía del café, supe que lo peor estaba por venir. Porque el amor que arruina nunca llega solo. Lo que no sabía al salir de aquel café era que Isabel estaba a punto de contarme algo que no solo reescribiría lo que pensaba de ella, sino también de Daniel. 2 días después, me mandó un mensaje, esta vez sin rodeos. Voy a contarte algo que él no sabe. Y que si se entera, va a destruirlo. Pero creo que tú mereces saberlo más que él. Le pedí que lo hiciera por escrito. No tenía fuerzas para otra conversación cara a cara. Me lo mandó por correo electrónico, como si estuviéramos en un procedimiento legal, no en la ruina emocional de 3 vidas entrelazadas. La noche del accidente, Daniel no venía de su oficina. Y tampoco venía de mi departamento. No. Esa noche, él estaba saliendo de una reunión conmigo y con otra persona. Una persona que él no sabe que conoce. Se llama Elías. Leí el nombre 3 veces. Elías era, mi expareja. No lo supo nadie en la empresa porque fue un vínculo anterior a que empezara a trabajar con ustedes. Pero Daniel lo conoció en una cena, hace meses. Le pareció encantador. No sospechó nada. Yo les organiqué con acento agudo esa reunión. Quería enfrentarme a algo que venía posponiendo. Decirle a Elías que había elegido a Daniel. Que iba en serio, y quería hacerlo delante de él, para cerrar ciclos de una vez por todas. Ya me sentía enferma, pero la cena fue un desastre. Daniel se puso extraño, muy callado, luego agresivo. En un momento, cuando fui al baño, Elías le dijo algo que yo no escuché. Solo vi a Daniel salir enfurecido del restaurante. Y 1 hora más tarde, me llamaron del hospital. Lo que no sabe Daniel es que Elías me escribió después de eso. Me dijo que le había contado que, bueno, que él y yo nunca habíamos terminado del todo. Que seguíamos viéndonos, lo cual no era cierto, pero en ese momento yo no lo desmentí. Sentí como si una losa me cayera en el pecho. No lo desmentí porque, en el fondo, no quería que Daniel me eligiera por culpa. Quería que se fuera si no confiaba en mí. Quería saber hasta dónde me creía. Y no me creyó. Yo fui la que detonó todo. No con mentiras, pero con ambigüedad. No para hacerle daño, pero sí para probarlo. Y la prueba casi lo mata. No pude respirar por un momento. Todo ese tiempo pensando que Daniel era el traidor, que Isabel era la otra. Pero en realidad, ella también había jugado su parte. Manipulado, presionado, y lo que era peor, él no sabía nada. Daniel todavía creía que la noche de su accidente era culpa suya. Que se había equivocado, que se había marchado de algo real. Cuando lo visité al día siguiente, estaba sentado en una silla de ruedas, listo para ser dado de alta. Su rostro estaba más delgado, sus ojos más hundidos. Me miró como si no supiera si tenía derecho a hablarme. Laura, ¿vienes a llevarme a casa? No, le respondí, tranquila. Vine a darte una oportunidad de saber la verdad. Le entregué una copia impresa del correo. ¿Qué es esto? Algo que ella te ocultó. Que ambos te ocultamos, en realidad. Se quedó en silencio, leyendo las primeras líneas. Su expresión cambió, de confusión a sorpresa, luego incredulidad, finalmente, ira. ¿Esto es cierto? Ella me lo escribió, pero no te lo iba a decir. Por tu bien. Cerró los ojos, el papel temblaba entre sus manos. Me destruyó. Susurró, me hizo pensar que había fallado, que había arruinado lo único que podía haber sido real. ¿Y yo qué fui, Daniel? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, dijo. Y eso fue lo más honesto que me había dicho en semanas. Cuando Isabel se enteró de que yo le había entregado la carta, me llamó. No contesté, me mandó 5 mensajes, uno tras otro. Laura, él no tenía que saberlo. Era algo entre nosotras, no lo entiendes, lo necesitaba entero para elegir. Ahora lo rompiste, ahora se va a ir de los dos. Y quizás tenía razón, porque Daniel no volvió a llamarme, ni a ella. Supe que se mudó con su primo fuera de la ciudad, que pidió licencia indefinida del trabajo, que vendió su parte de la empresa, que se desconectó, se deshizo de todo lo que lo vinculaba a nosotras, como si tuviera que apagarse para volver a empezar. Y yo volví a la casa sola, con las sábanas que aún olían a él, con los platos que todavía tenían su marca, con mi vida dividida entre el antes, el durante y el después de un nombre, Isabel. Ha pasado 1 año. A veces, cuando entro al cuarto de lavado y veo una de sus camisetas viejas en el cesto de ropa sucia, me sorprendo con la mano apretándola contra mi rostro, buscando un olor que ya se fue. No lloré cuando Daniel se fue. No cuando Isabel me dijo que lo había perdido. No cuando la empresa confirmó que él había renunciado oficialmente, sin explicación formal. Lloré cuando se venció su taza de café en la alacena.
Esa mugrienta taza blanca con una grieta en el borde y un dibujo tonto de un dinosaurio con corbata que decía, I make stick without caffeine. Lloré ahí, con las manos húmedas y el estómago vacío. Porque uno no elige dónde se rompe. Solo se rompe. No lo volví a ver. Hasta hace 3 semanas. Estaba en un supermercado de carretera, camino a casa de mi madre. El tipo que empujaba el carrito a unos metros tenía su andar. Su postura. Me acerqué sin pensarlo. Me puse a su lado en la sección de frutas. Y sí, era él, más delgado, más pálido, pero Daniel, el hombre que alguna vez me prometió que siempre me amaría, aunque un meteorito nos partiera la casa en 2. Tenía una bolsa de manzanas en la mano y un niño de unos 7 u 8 años le tiraba del pantalón. Papá, mira, hay cerezas. Mi mundo se congeló. El niño tenía ojos verdes. Los mismos que Daniel, los mismos que yo soñé que tendríamos algún día en un hijo nuestro, y que nunca llegaron. No me vio, al menos no al principio. Pero cuando alzó la mirada, me encontró. Y ahí, en medio de los mangos y las mandarinas, nuestras miradas se cruzaron por primera vez en un año. No hubo sonrisa, ni reproche, solo una expresión extraña en su rostro. Como si me viera y no supiera cómo nombrarme. Como si yo ya no encajara en ningún lugar de su vida. Y lo entendí, en ese instante, lo entendí. Yo tampoco sabía cómo llamarlo ya. Ex, amor de otra vida, el hombre que rompió algo que ya no recuerdo cómo se armaba. Nos quedamos en silencio. Luego, él bajó la mirada hacia el niño, se inclinó, y le dijo, vamos, cariño. Y se fue. Yo me quedé ahí, mirando los pasillos, preguntándome si ese niño era suyo, si era de otra mujer, si era adoptado, si tenía el nombre que alguna vez elegimos juntos. Nunca lo supe, nunca lo sabré. De Isabel supe algo por una ex colega que aún sigue en la empresa. Se fue del país, a España. Dicen que abrió una consultora propia. No volvió a hablar con nadie. La última vez que alguien la vio, parecía distinta. Más delgada, más sola. Tal vez se arrepintió, tal vez no. No me importa. Yo, en cambio, empecé a ir a terapia. Aprendí a dormir en el centro de la cama. A preparar café para uno solo. A borrar su número sin revisar las fotos antes. Nunca lo bloqueé, pero él tampoco escribió, ni siquiera para preguntar si seguía usando la chamarra de mezclilla que se le quedó colgada en el perchero de entrada. Y ahora, cuando alguien me pregunta si estoy bien, respondo, estoy. No es felicidad, no es plenitud, es presencia, es existencia, y eso, por ahora, me basta. A veces me pregunto si Daniel despertó del coma buscando a Isabel porque la amaba. O porque no quería volver a la vida que construimos juntos. Una vida que, para él, había empezado a sentirse como una jaula disfrazada de hogar. No sé, no lo voy a romantizar. No era una historia bonita. Ni siquiera era una historia. Era una fuga, y en medio de esa fuga, me quedé atrás, en pausa, hasta que aprendí a darle play otra vez, sola, y no me da vergüenza decirlo. Aprendí a ser feliz con mi silencio. Aprendí a amar mi soledad, porque cuando alguien te grita el nombre de otra mujer al volver de entre los muertos, no es una señal de destino. Es un aviso, de que el alma ya no vive donde tú pensabas. Y yo, por fin, me fui,